hermanos, les saludamos en el amor del Señor, les damos la bienvenida a esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor en esta tarde y vamos a ir a Él en oración antes de leer una porción de la Biblia que se encuentra allá en el Salmo 128, para que usted lo busque. Mientras tanto, vamos a estar orando. Aleluya. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, sí, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Todo el honor y toda la gloria y la honra es tuya, Señor. De todo lo que hacemos, Señor, tú eres el director. Tú eres el que nos enseña, Señor. Por cuanto tú nos has fabricado, Señor mi Dios, y nos hiciste, Señor, para que nos moviéramos en este mundo en obediencia a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por podernos reunir, por podernos encontrar con nuestros hermanos, Señor, y poder, Dios mío, alabar tu nombre y regocijarnos en tu presencia, escuchar tu palabra, Señor, estar atento a la enseñanza de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos en esta tarde que bendigas a cada hermano, Señor, que les recuerdes que en esta hora nos estamos reuniendo, Señor, para adorar tu nombre. Bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice todo lo que hagamos, Señor. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, si han encontrado, hermanos, la palabra que la lectura bíblica que vamos a hacer, que está ahí en el Salmo 128, dice así de esta manera: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hermosa palabra. Esta palabra, ¿cuántos quisiéramos, cierto, ser felices? ¿Cuánta gente busca la felicidad? Hoy día la gente busca ser feliz, busca los modos y por todos lados es algo que le haga feliz. Pero nosotros sabemos que el fabricante de nuestras vidas, que el que nos hizo, que es Dios, sabe el camino que nosotros debemos seguir para poder ser felices en este mundo. La felicidad solamente viene para los que temen a Jehová, para los que andan en sus caminos, para los que obedecen a su palabra, para los que se dejan guiar por Dios. Para ellos es la felicidad. Hoy día vemos mucha gente infeliz porque toma decisiones incorrectas. Mucha gente que lo tiene todo. Muchos buscan la felicidad en el dinero, en los éxitos de este mundo, pero la gente puede tenerlo todo, queridos hermanos. Hemos visto mucha gente que es muy famosa y tiene mucho dinero y terminan sus vidas en la droga, en el alcohol, y acaban con sus vidas. No son felices si no tienen a Dios. No son felices si no buscan a Dios a través de su palabra y dejándose guiar por la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que nos hace feliz. Aprender de la palabra de Dios nuestros caminos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Va a saludar, pastor? Que Dios les bendiga, bienvenidos, gracias por estar ahí acompañándonos y Amén. pasamos de inmediato a lo que viene, que es la alabanza, que es la adoración. Amén. Nos encontramos ahí Amén. adorando al Señor. Amén, hermanos, vamos a adorar al Señor, así que te invitamos a que te prepares y te dispongas para decir que nos presentamos delante de Dios con humildad. Así que alabamos juntos al Señor. Amén. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré.
Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón, te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón, te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Aleluya. Es la prueba de su amor, de nuestro amor también hacia Él, hacia todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que sigamos adorando al Señor, sigamos declarando que Él es el Rey, declarando que Él reina en nuestras vidas. Aleluya. Declaro vida a estos huesos hoy. Declaro la sanidad viene de Dios. En su nombre hay milagros hoy. Claro, todo Él puede sanar. Sabemos que nada es imposible en Él. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Declaro la alegría vuelve hoy. Le doy toda gloria al Señor. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla.
nosotros, Él es fiel hasta el final. Mi Dios es poderoso, mi Dios, Mi torre fuerte, siempre con nosotros, Él es fiel hasta el final. Declaro vida hoy, en tu nombre, Cristo, sanidad fluye en mi ser, al cantar firmes en fe, adorando, exaltamos a aquel que es digno de toda gloria. Cristo es el Rey y su nombre grande es. Declaro vida hoy, en tu nombre, Cristo, sanidad fluye en mi ser, al cantar firmes en fe, adorando, exaltamos a aquel que es digno de toda gloria. Cristo es el Rey y su nombre grande es. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Oh, aleluya, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre, Dios. En tu nombre hay poder. Gracias, Jesús. Aleluya. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
Aleluya, poderoso su nombre es. No hay otro nombre digno de alabanza como el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno, hermanos, hemos llegado hasta el momento ahora de empezar a poner, y no poner, sino que disponer una previa posición, una disposición del corazón para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y hemos estado viendo ya por bastante tiempo esta carta del apóstol Pedro, la primera carta. Iniciamos hoy día el capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Pedro. Como lo he dicho, converso con mi esposa, esto, hermano, este estudio, esta lectura que hemos tenido de la palabra del Señor ha sido algo, para mí, en lo personal, algo muy enriquecedor. Así que doy gracias al Señor por eso. Iniciamos entonces la lectura de la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el 6. Aclaro, la porción o el párrafo es hasta el 7, pero el versículo 7, que es solamente un versículo, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque es más la responsabilidad que hay para el varón ahí en ese versículo 7. Así que le voy a pedir a mi esposa que lea el capítulo 3 de esta carta de Pedro, la primera carta, desde el versículo 1 hasta el 6. Ahora, si gustan, lees el verso 7, pero no lo vamos a tratar hoy día. ¿Ya? Y dice el 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, y dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero este versículo, como le digo, va la próxima semana. La verdad es que tenemos que decir que este es un tema que puede provocar alguna controversia. De hecho, hay problemas hoy día, ¿cierto?, por este asunto del feminismo. Se está cuestionando todo tipo de autoridad. Ahora, el feminismo, hermanos queridos, hermanas queridas, es un movimiento político. No es algo que tenga que ver con la sociedad. Es un movimiento que está manejado por la política. Es un movimiento detrás del cual está la política. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ceñirnos no por lo que diga una ideología humana, que es la política, sino que por lo que diga la palabra del Señor. Esa es nuestra conducta. La buena conducta, la manera de vivir nuestra está regida, está dirigida por la palabra del Señor. Amén. Así es que veámoslo de esa manera. Tendemos a veces, hermano, a tener atención, a poner mucha atención a lo que está siendo la corriente, lo que está moviéndose alrededor nuestro, lo que está sucediendo alrededor nuestro, pero tengamos cuidado. Nosotros, la única voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Amén. Entonces, entremos ya en materia. El rol de la mujer cristiana en el mundo actual es motivo de consideración. Hay que tomar en cuenta en los muchos niveles que la sociedad tiene para el quehacer de la mujer.
Las posiciones en realidad son variadas. Hay diferentes opiniones. Hay gente en este bando y gente en este otro bando. Y incluso en esas posiciones hay opiniones que llegan a encontrarse. Y cuando se encuentran estas opiniones muchas veces provocan controversia. Pero la palabra del Señor nos pone en el lugar correcto. Para nosotros la palabra del Señor es vida, para nosotros la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por esta nos regimos. Pablo también toca este tema en sus cartas. Y en el capítulo 5, versículo 21 al 24 de Efesios, ahí el apóstol Pablo también toca este tema. Ahora, si bien es cierto decimos Pedro o Pablo, tenemos que recordar que tanto él como el otro apóstol fueron inspirados. O sea, esta es la palabra de Dios, esta es la inspiración de Dios, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para la mujer casada. Amén. ¿Qué dice el verso 21 al 24 del capítulo 5, carta a los Efesios? Parte diciendo la porción esta, ¿cierto? El verso 21, someteos unos a otros. Es interesante esto, que nos detengamos, no nos saltemos esto, someteos unos a otros. Mi esposa se sujeta a mí en el Señor y yo me sujeto a mi esposa en el Señor. ¿Queda claro aquí? Colosenses capítulo 3, versículo 18. También el apóstol Pablo ahí diría yo que este pasaje en cierto modo refuerza un poco lo que dice Pedro y tal vez aporta un poco más que lo que había dicho o escrito a la iglesia de Éfeso. Colosenses capítulo 3 y el versículo 18 dice de esta manera. Eres casada, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Palabra que resalta como conviene en el Señor. Como conviene. Vuelvo a decir, hermano, no pierda de vista que nosotros, ¿cierto?, estamos viviendo movimientos sociales que en cierto modo a veces nos atraen, como que a veces nos hacen olvidar un poco lo que Dios dice respecto a su voluntad en el matrimonio. No olvide, lo que leía mi esposa en el Salmo 128 es: Dios es nuestro creador, somos creacionistas. Por lo tanto, ¿cierto?, nuestro creador es el diseñador y Él dio las pautas para que su diseño, que somos cada uno de nosotros, nos conduzcamos en esta vida. En este pasaje en particular que estamos viendo, el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, habla él acerca de los deberes intrapersonales de la mujer cristiana. Primero, la mujer cristiana tiene deberes y responsabilidades. Insisto, hermano, el próximo domingo esto lo vamos a tratar solamente para el hombre. Decíamos entonces, la mujer cristiana tiene deberes y responsabilidades conyugales con las cuales, ¿cierto?, ella tiene que comprometerse. Dice el verso 1, o parte el verso 1, asimismo, vosotras mujeres. De este modo nos está llevando un poco más atrás. Habíamos hablado, ¿cierto?, el comportamiento del siervo de Dios, de los cristianos frente a las autoridades. Habíamos visto, ¿cierto?, el comportamiento de los cristianos como trabajadores, como parte de ese conglomerado que son la fuerza laboral de los países, que el comportamiento de ellos. Entonces nos lleva a sí mismo, esta palabra a sí mismo nos lleva a ese pensamiento, a la sujeción que tenían
que tenemos que tener nosotros dentro de a las autoridades o frente a las autoridades y a la sujeción que le debemos a quienes nos dan un trabajo, a los empresarios, al patrón, al amo, que dice ahí la Escritura. Entonces, los versos estos que leyó mi esposa del 1 al 6 nos presentan las actitudes que deben tener las esposas. Digo, actitudes que deben tener las esposas. Asimismo quiere decir que en este caso se rigen los mismos principios que aplicaban a los siervos de Dios, como les decía, en el capítulo 2, verso 18. Ahí hay algo que el apóstol Pedro, ¿cierto?, nos recuerda. En el verso 18, ¿cierto?, dice, criados, están sujetos. Y todos están sujetos a las autoridades. Y de todos en relación con las instituciones humanas también. Vuelvo a decir, las laborales, tal vez, ¿cuál sería otro lugar? ¿Cuál sería otra autoridad a la cual tenemos que obedecer? Y tenemos que obedecer. Es necesario entonces empezar la obediencia desde el jardín infantil. Los profesores es una autoridad. El inspector general o los inspectores, los auxiliares, son autoridad. Los niños tienen que empezar a reconocer autoridad. Luego, cuando vamos, ¿cierto?, a la universidad, los profesores son autoridad. Tenemos que empezar a reconocer aquello. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Cómo nos lleva la Escritura? El apóstol Pedro, ¿cierto?, nos habla siempre del ejemplo que nosotros vimos en Jesucristo el Señor. Y ahora, el propósito de esta sujeción no es condicional, o sea, yo no pongo condiciones. La esposa no pone condiciones para sujetarse. El siervo del Señor no pone condiciones a su patrón. El ciudadano cristiano no pone condiciones a las autoridades, que quede claro eso, sino que tiene como fin dar testimonio del reino de Cristo en principio o al final, hermano. Todo nuestro quehacer, todo nuestro vivir, toda nuestra forma de vivir da gloria y exhibe el reino de Cristo en nosotros. Para que Cristo venga a reinar a la tierra, primeramente va a tener que reinar en nosotros. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios. O sea, la sujeción al esposo, volviendo al tema de la esposa, no va ligada al comportamiento que este esposo tenga. La sujeción de la esposa al marido no es que si él me trata duro o no violencia, eso está exento, no puede haber violencia. Si no es amable, va a tener que ir aprendiéndose. Vamos a ir aprendiendo todo esto que tiene que ver también con la relación familiar, matrimonial. Entonces, depende de una responsabilidad que tenemos delante del Señor. No es como sea Él, sino que cómo tengo que ser yo delante del Señor. Cómo tiene que ser la esposa delante del Señor. No porque Él sea así, no porque Él sea un poco indiferente, no porque Él tal vez sea un poco frío, no porque Él no es condicionante, no podemos poner condiciones. Nosotros nos comportamos, la esposa se comporta así porque es una responsabilidad que ella tiene que ejercer delante del Señor. Amén. Pedro no apoya el maltrato, la violencia, ni menos tampoco el abuso. Ni es tampoco su tema en este mandato, no lo toca. A las mujeres les corresponde estar, dice la Biblia, sujetas a sus maridos. Históricamente tenemos que decir, en el mundo greco-romano las mujeres casi no tenían absolutamente ningún derecho. Ella dependía absolutamente del padre mientras era soltera y luego dependía absolutamente del marido cuando se casaba. En la cultura judía no era muy diferente, no era mucho mejor la situación para la mujer. La verdad es que hay que decir, hermanos, que ha sido el cristianismo el que ha ido poniendo a la mujer en un lugar de honor.
Ha sido el cristianismo el que ha ido cambiando este concepto machista que teníamos nosotros, que la mujer estaba abajo. La mujer no está abajo, está al lado. Es igual. Gálatas, el apóstol Pablo dice que ya no hay varón ni hembra. No hay esposo ni esposa, ¿cierto? Los roles están, pero aquí Dios, para Dios, en Cristo Jesús somos uno. Gloria al Señor. Las mujeres deben dar, las esposas deben dar gracias al Señor porque fue Dios quien ha ido eliminando todos estos conceptos que en algún tiempo de la historia vinieron a nosotros y nos conformaron nuestra actitud, nuestro comportamiento frente a nuestras esposas, lo cual nunca estuvo en el corazón de Dios hacer. La obligación entonces de sujeción es debido a las normas bíblicas, a la enseñanza bíblica que a nosotros nos rigen. Yo vivo, hermanos, tengo que vivir conforme a la palabra del Señor. De repente tendemos a decir que no, es que el asunto, es que aquí, es que allá, hermano, en el matrimonio, para la familia, para el que trabaja, para aquel que estudia, hay palabra del Señor. Hay orden de parte del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que ir cumpliendo porque son responsabilidades que nosotros asumimos cuando vinimos al Señor y estas son delante de Dios. Todas estas normas bíblicas afectan nuestra conducta en cualquier ámbito de nuestra vida. El apóstol Pedro considera la sujeción como un acto voluntario y un acto que no solamente involucra la voluntad, sino que está acompañado del ingrediente que es el amor, porque el matrimonio está fundado, ¿cierto?, precisamente con el ingrediente que tiene que ver con el amor. Y no es un acto, la sujeción no es un acto que está motivado por el temor, sino que solamente por el amor. La sujeción conyugal es un deber ético y está basada en un compromiso de obediencia a Dios. Entonces, la mujer cristiana manifiesta un modelo de vida ejemplar. Cortito el versículo, pero cuánta riqueza tiene el que sigue, el verso 2. Considerando vuestra conducta casta. Esto significa pura y respetuosa. Considerando, o sea, el versículo 1 es el epílogo, el 2 es el epílogo del versículo 1. Porque el versículo dice, asimismo vosotras, dice el 1, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta pura y respetuosa. Quedó completito ahora la idea. Mire qué interesante. No es cuánto conocimiento tenga yo de teología, porque estamos hablando a mujeres cristianas, a esposas cristianas. No es cuánto conocimiento tenga yo de la Biblia. Fíjese que dice aquí bien claro, y léalo en su palabra, en su Biblia, léalo ahí, y dice que sean ganados sin palabra. Mira, cuán importante ha sido lo que hemos venido diciendo hasta aquí. A veces, hermanos, la predicación no tiene el efecto que nosotros queremos que tenga porque el testimonio no nos acompaña. Y por eso dijimos, y vuelvo a repetir lo que dije hace un tiempo atrás, el arma más poderosa de la iglesia es el testimonio. Sin hablar, es vivir conforme a la palabra del Señor. No es que estemos siempre callados, pero el testimonio acompaña muy fuertemente. El testimonio obliga, el testimonio convence muy fuertemente a aquellos que nos ven viviendo conforme a lo que Dios nos dijo, a lo que Dios nos dice.
a lo que Dios nos enseñó. A veces, mientras estaba yo preparando este mensaje, a veces llegué a pensar, ¿por qué hay tan pocos hombres en la iglesia? ¿Por qué hay tan pocos esposos en la iglesia? Tengo en mi experiencia haber tenido a cargo iglesias grandes, ¿cierto? Y hay que decir que hay muchas más damas dentro de la iglesia. Muchas veces se ha dicho que la mujer es más sensible a la voz de Dios. Pero aquí me empecé yo un poco a meditar. ¿Qué pasa con los esposos? Tuve la oportunidad junto a mi esposa de visitar muchos hogares, hermanas que nos invitaron. Conocimos a esposos. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántos años, hermanas, usted está en el Evangelio? ¿Cuántos años sirve al Señor? Y en realidad había variada cantidad de años, pero no eran pocos. ¿Y qué pasaba? Porque sus esposos no vienen. Gloria al Señor. Aleluya. La mujer cristiana manifiesta un modelo de vida ejemplar, un estilo de vida, una conducta de vida ejemplar. La sujeción entonces no lo es en palabra, sino en hechos. Volviendo atrás un poquito, el capítulo 2, verso 13, dice así la palabra del Señor: por causa del Señor someteos a toda institución, por causa del Señor sométanse, esposas, a sus esposos, por causa del Señor viva sujeta. Porque usted se sujeta a Dios, se sujeta a la palabra, entonces usted se sujeta a su esposo. Y vuelvo a decir lo que dije los mensajes anteriores. La sujeción, hermanos, no es estar bajo de. La sujeción no es una obediencia ciega. La sumisión es en el Señor. ¿Cómo nosotros podemos decir ahora, cómo traducimos esto ahora? ¿Cómo respeto yo a mi marido? ¿Cómo honro a mi marido? ¿Cómo honra usted a su esposo? ¿No tiene algunas conversaciones a veces delante de los amigos? No es que son amigos y su esposo, ahí está ese flojo, pasa durmiendo. Ahí está echado. No hace nada en la casa, es inútil, no está honrando a su esposo, no está haciendo pura su conversación. No sirve para nada, aun cuando es una persona que en estricto rigor trabaja, cumple con su trabajo, lleva el sustento al hogar, está ahí, pero la actitud, la forma, el estilo de vida, cómo habla su esposa, cabeza de piedra no se va a convertir nunca. Lo está diciendo usted. No se va a convertir nunca él, porque usted ha hecho que él endurezca su corazón. Entonces, ¿cómo tratamos? ¿Cómo respetamos? Conducta casta, pura, significa casta y respetuosa. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Las esposas digan gloria a Dios. ¿Cómo puedo hacer? Mire, nada más que sin hablar, sin decir absolutamente nada, sin decir ningún versículo, sin conocer ninguna doctrina, usted con el comportamiento va a hacer que un día su esposo la siga. ¿Puedo ir? ¿Te acompaño? Ahora, cada cierto tiempo usted puede decirle, ¿por qué no me acompañas? Que es diferente. ¿Cuándo va a ir a la iglesia? Es diferente, ¿eh? Es que yo fui criada así. Le vuelvo a decir, la Biblia nos pone en nuestro lugar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así como era antes, ya pasó. Ahora soy nueva criatura, hablo diferente, tengo un tono de hablar diferente, mi conversación es más amable, mi conversación tiene gracia, mi conversación atrae.
Mi voz se ha endulzado. Es amoroso, es amorosa. El verso 18 también repite esto el apóstol Pedro aquí. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Respeto vuelve a la misma idea, pero ahora aplicándola a la esposa. Ganados sin palabra, esa es la palabra aquí clave. Sin palabra, sino que con una conducta diferente. Ya no deben haber entonces regaños, no deben haber críticas, no deben haber sermones interminables todos los días, a cualquier hora. ¿Sabe? Vamos a aburrir a las personas. Por eso es importante tener esa gracia de Dios, estar sujetos a Dios y decir, Señor, Señor, quiero tener una actitud diferente, quiero tener una conversación diferente. Quiero tener un tono diferente en mi voz. Así el esposo va a sentirse atraído. Va a decir, Dios existe. La conocí, pero ahora Dios la hizo mejor. Voy a ir yo también. Dios la está haciendo mejor. Gloria al Señor. No son métodos estos que decíamos, regaños, críticas, sermones, no son métodos muy eficaces para poder convertir a su cónyuge. Tal vez usted pueda decir, pero si le estoy hablando palabra del Señor, pero ¿cómo habla la palabra del Señor? A veces usamos la palabra del Señor para enjuiciar, para emitir juicio. Te vaya a ir al infierno. Por supuesto que una palabra sabia, que es lo que nos falta en esta relación, hermanos, porque tenemos que ser sabios. Y ya le adelanté, el verso 7 dice que los maridos tienen que actuar, tratar sabiamente. ¡Wow! Invite a su esposo a escuchar el próximo domingo. Invítelo. Esa palabra sabia, dicha a tiempo, puede ayudar, pero lo más importante es la conducta. Dice el verso 8 del capítulo 3, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amables, fraternales, esto es relaciones de hermanos, misericordiosos, amigables. ¿Es usted amiga de su esposo? ¿Sabes que en el trabajo ya me venís con tus cuentos? Estoy hasta aquí en la casa y me venís con... No hay amabilidad, no hay afabilidad, no hay un ofrecerse en amistad para escucharlo. Él quiere conversar con usted. Aprenda a conversar, aprenda a escuchar. Pídale consejo a Dios cómo poder yo darle una palabra sabia, aliento, fortaleza. El verso 16 también de esta porción dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria a Dios. Pero veamos qué dice la misma carta, el capítulo 1 de Pedro. Lo que ya hemos venido diciendo es bueno repasarlo. Pedro mismo dice, yo no voy a dejar de repetirle estas mismas cosas. Capítulo 1, verso 15 dice de esta manera, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pura, respetuosa. Y estamos comparando, y el verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata. Bendito sea el Señor. Entonces, la actitud del corazón debe ser pura, repetimos, respetuosa, como testimonio a su cónyuge que es incrédulo. No es malo, me han dicho. Es un buen esposo, es un buen padre. Lo único que no viene al Señor. Debe haber diferencia entre el cuidado personal y la ostentación. Leamos, mi esposa le voy a pedir que lea nuevamente el versículo 3 y 4 del capítulo que estamos leyendo. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Permítame leerle esta porción, Dios habla hoy. Lo mismo que leyó mi esposa, se lo voy a leer aquí en esta versión moderna. Dice así el verso 3 y 4, que el adorno de ustedes, esposas, no consista en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Un espíritu suave y tranquilo. Pedro decía amable, fraternal, suave, puro. Gloria a Dios. Esta belleza vale mucho delante del Señor. Si quiero que otros cambien, quien primero tiene que cambiar, para que cambien los demás, para que las cosas cambien, el cambio empieza por mí. Yo cambio. Es interesante, ¿eh? Cuando uno conjuga verbos, cuando conjuga palabras, ¿qué no aparece primero en la conjugación? Yo cambio. No dice el verbo cambiar, conjugado en forma presente, no dice tú cambias, yo cambio. Si tú cambias, yo cambio. Dice yo cambio, tú cambias, él cambia. ¿Se da cuenta que incluso lo cotidiano, lo que sabemos humanamente, nos lleva a lo mismo? Yo cambio primero y después todos los demás así mismo cambian. Gloria a Dios. Debe haber diferencia entonces entre el cuidado personal y la ostentación. Aleluya. La belleza de la mujer cristiana debe ser un reflejo de su belleza espiritual. En el verso 4 que leyó mi esposa, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Bendito sea el Señor. Y apacible. ¿Hasta cuándo te voy a decir que arreglé esa cosa? No encuentro paz en esa oración. No encuentro amabilidad, no encuentro afabilidad. Bendito sea su nombre. A veces nos conformamos con decirnos estas palabras bonitas, ¿cierto? Qué sé yo, negrito, negrita, perrito, perrita, porque en realidad se nos cambian, ya no tenemos nombre nosotros cuando en el matrimonio nos cambiamos los nombres. Amor, cariño, cielo, tesoro, bueno, qué bueno. Y ese mismo espíritu, esa misma forma de hablar debe ser también, ¿cierto?, cuando conversamos otras cosas con mi amada, Aleluya. Yo quiero leer ahora esta otra versión, hermanos, ahora en el verso 4, la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Y el verso 4 me llamó la atención, porque esta versión, que parece que es más actual que la versión que estamos viendo nosotros ahora, como que lo deja más claro, clarifica más. Dice el verso 4 que estamos leyendo:
En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno, aleluya, y sereno. Que es tan precioso a los ojos de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por estas versiones. Porque en realidad, como yo tengo solamente la versión Reina Valera, y si no entiendo algo, no lo entendí, ¿no? Y ahí usted va donde el pastor le dice usted, pastor, ¿qué quiere decir esto? Y yo se lo explico, usted se va y después a los 2 meses, 3 meses, pastor, ¿y qué quiere decir esto? Me ha pasado. En cambio, cuando tenemos estas versiones, se nos aclara todo. Fíjense que el Proverbios capítulo 31, ahí en ese capítulo 31, ¿cierto?, se habla de la mujer virtuosa. Le voy a pedir a mi esposa que lea el verso 30, no toda la porción, sino que el verso 30 del capítulo 31 de Proverbios. Es interesante, hermanos, y yo lo voy a leer en esta versión Dios habla hoy. Proverbios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El mismo versículo. Los encantos son una mentira. La belleza no es más que una ilusión. Pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Me gustó. Lo voy a leer nuevamente. La belleza, perdón, los encantos, o ya dice la gracia, los encantos, esa cosa agradable, son una mentira. Ahora, ¿por qué estuve deteniéndome en esto? ¿Por qué es una mentira? Porque a veces tenemos encantos, somos encantadores, tenemos gracia, hablamos bonito, pero de repente, ¡pum!, se desapareció. Y hemos sido hipócritas. En segundo lugar, ¿cierto?, dice la belleza no es más que una ilusión. Pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Gracias, Señor. El ejemplo de las mujeres del pasado son un modelo a imitar según el verso 5 y 6 de la porción que estamos leyendo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. El ejemplo de estas mujeres del pasado son un modelo a imitar. Eso dice la Biblia. Según la versión Nueva Traducción Viviente, me gustaría leer esta porción nuevamente, tomar nuevamente de esta porción para poder clarificar mucho más, hermano. El capítulo 5 y 6 el versículo 5 y 6 del capítulo 3, en la versión NTV dice: así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. La verdad que hay que decir que estas santas mujeres, como dice ahí, no eran perfectas. Tenían sus problemas. Recordemos, por ejemplo, a Sara. Cuando el ángel le da la noticia, le anuncia que iba a tener un hijo y Sara se ríe. No creyó. Es una mujer de fe. Sara es sinónimo de mujer de fe, así como Abraham. Pero cuando le dijeron, ¿por qué te ríes?, ella cayó en otro pecado. Mintió. No, yo no me he reído. 2 veces. No eran perfectas entonces. No eran mujeres que podríamos decir eran sinónimo de perfección. Se rió, mintió. Pero ellas estaban apartadas y dedicadas a Dios. Y su forma de vida era el temor a Dios. Era el temor a Dios. Vuelvo a leer esta porción, hermano.
o termino, más bien dicho, leyendo esta porción, que es la NTV, en estos dos versículos, el 5 y el 6, la próxima semana, para los varones. Dice así: así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. La porción que tenemos acá, ¿cierto? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temor a ninguna amenaza. Como que se confunde un poco ahí. Y lo cierto es que si nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor, no vamos a tener temor de que puedan a lo mejor hablar, decir que no tiene buen trato, que no es amable. Sí es buena esposa, sí es buena madre, sí es buena cocinera, tiene muy buena mano, pero me tiene hasta aquí. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos, gracias por esta palabra. Oh Dios, que como dije en un principio, en realidad es controversial. Muy pocas veces la tocamos, Señor. Pero ahora te ha placido a ti, Señor, que habláramos de ella. Y lo cierto es que no es todo lo que hemos hablado, Señor, hay mucho más. Y eso que yo no he dicho, Espíritu Santo, dile a las esposas, oh Dios, lo que yo no dije. Dime lo que yo no capté, diles lo que yo no percibí en la lectura de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, y ayuda a mis hermanas que son esposas, para que ellas puedan ser un testimonio a sus esposos, aquellos que no creen en ti, aquellos, oh Dios amado, que no tienen una relación íntima, estrecha contigo, puedan hacerlo por las conductas que van a empezar a cambiar ahora, oh Señor amado, en las esposas. Bendice, Señor, el matrimonio. Señor, oramos siempre para que tú bendigas el matrimonio. Oramos por aquellas jovencitas, Señor, que tal vez están pensando que luego tendrán que también, Señor, formar una familia y que tendrán que tener un esposo. Señor, bendícelas para que ellas puedan, Dios mío, tener, oh Señor amado, la indicación, la instrucción tuya, y así puedan comportarse como tú quieres, oh Señor, que puedan vivir, Señor, un estilo de vida regido por tu palabra, sean esposas que viven conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, a cada una de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanas. Amén. Aleluya. Sigamos entonces alabando al Señor para ser despedidos, para que su gracia esté sobre nosotros y podamos también disfrutar parte de su presencia. Qué glorioso día el cual el Señor vino a nuestras vidas. Aleluya. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu
tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón A mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. de mi pecado, me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, su sangre nos ha rescatado. Amén. Por sus llagas hemos sido nosotros lavados y curados. Qué preciosa sangre. Aleluya, dale gracias al Señor.